Bienvenidos una semana más a Archivo Mortal. Hoy no es un episodio cualquiera, hoy llegamos a una cifra que cuando empecé este proyecto jamás imaginé alcanzar: 100 episodios. 100 historias, 100 investigaciones, 100 ocasiones en las que nos hemos adentrado juntos en algunos de los casos criminales más impactantes, inquietantes y complejos que han pasado por este archivo. Durante este tiempo hemos hablado de desapariciones que siguen sin respuesta, de crímenes que conmocionaron a países enteros y de víctimas cuyas historias merecen ser recordadas. Pero también hemos construido algo mucho más importante: una comunidad de personas que escuchan, reflexionan y mantienen viva la memoria de quienes quedaron atrapados en estas historias. Por eso, para celebrar este episodio tan especial, he querido hacer algo diferente. Hoy vamos a recordar algunos de los casos que más han marcado la historia de Archivo Mortal. Repasaremos cuáles han sido los más vistos en YouTube, cuáles han sido los episodios más escuchados en Spotify y además compartiré con vosotros los 5 casos que más me han impactado personalmente durante el proceso de investigación y documentación. Algunos me costaron especialmente por la dureza de los hechos, otros por la cantidad de información que tuve que revisar, y hubo algunos que incluso después de terminar el episodio siguieron rondando en mi cabeza durante mucho tiempo. Y antes de empezar a desvelar este viaje por el archivo, si eres nuevo por aquí o llevas ya tiempo acompañándome en estas 100 noches pero aún no lo has hecho, te invito a suscribirte en la plataforma desde la que me estés escuchando, ya sea YouTube, Spotify o Podimo. Dale me gusta al episodio y déjame tu comentario, porque vuestro apoyo y vuestras reflexiones son el motor que mantiene este proyecto vivo semana a semana. Así que preparaos para abrir una vez más este archivo. Un archivo formado por 100 historias, 100 episodios y cientos de horas de investigación que hoy vamos a recorrer juntos. Antes de empezar a hablar de los casos que más me han marcado en lo personal, quiero echar la vista atrás y ver cuáles han sido las historias que más han conectado con vosotros. A lo largo de estos 100 episodios ha habido relatos que han generado miles de reproducciones y que por alguna razón se quedaron grabados en la memoria de la comunidad. Por eso vamos a comenzar con el top 3 de los episodios más vistos en YouTube. 3 investigaciones muy diferentes entre sí, pero que consiguieron captar vuestra atención y convertirse en pilares fundamentales de la historia de Archivo Mortal. Para abrir este top 3 de YouTube nos tenemos que trasladar a Chile. Vamos a recordar una historia que paralizó a todo un país y que encendió una chispa de indignación que terminó cruzando fronteras. Un caso durísimo que comenzó con una tragedia desgarradora, pero que se convirtió en un símbolo de lucha y en un motor de cambio legal sin precedentes. Hablo de la historia de Antonia Barra, un episodio que desde el momento en que se publicó en el canal se convirtió en uno de los más vistos en nuestra historia, demostrando cómo una injusticia tan grande es capaz de movilizar y conmover a miles de personas detrás de la pantalla. Vamos a recordar qué pasó. El caso se sitúa en Temuco, Chile. Antonia Barra era una joven universitaria de 21 años, alegre y con un futuro brillante. Sin embargo, el 13 de octubre de 2019 su vida se apagó trágicamente cuando decidió quitarse la vida, dejando a su familia sumida en el desconcierto más absoluto. La búsqueda de respuestas de su padre, Alejandro, comenzó al revisar el teléfono de Antonia. Allí descubrió dolorosos mensajes de reproche de su novio, Rodrigo, quien la acusaba de infidelidad basándose en rumores difundidos por terceros. La realidad oculta tras esos mensajes era mucho más oscura. Casi un mes antes, el 18 de septiembre, en Pucón, Antonia había sido víctima de una agresión sexual por parte de Martín Pradenas, aprovechándose del estado de extrema embriaguez de la joven. Sumida en la culpa, el miedo y la revictimización de su entorno, quienes la juzgaron en lugar de apoyarla, no todos, pero sí muchos, Antonia no soportó la presión. La denuncia de los padres destapó una caja de Pandora.
Al hacerse público el nombre de Pradenas, otras 6 mujeres, algunas menores de edad, rompieron el silencio y lo denunciaron por abusos. Tras un complejo proceso judicial que incluyó la anulación de un primer juicio por parcialidad de un juez, Martín Pradenas fue condenado en 2023 a 17 años de prisión. El dolor de la familia Barra se transformó en un legado histórico, con la aprobación de la Ley Antonia en Chile, que hoy en día protege a las víctimas de delitos sexuales y por primera vez en el país se castiga legalmente a quienes empujan a una mujer a tomar esa trágica decisión en un contexto de violencia de género. Sé que es una historia durísima, de esas que te encogen el alma, y creo que si conectó tanto con vosotros es precisamente por lo real y humana que es. Por un lado está la tremenda empatía que despierta Antonia. Era una chica con toda la vida por delante, alegre, arropada por su familia. Al verla es imposible no pensar en una hija, en una hermana o en una amiga. Sentir que una realidad tan luminosa se puede quebrar de la noche a la mañana nos toca a todos en lo más profundo. Por un lado está el dolor y la desesperación de ese padre de Alejandro, que en el peor momento de su vida tiene que ponerse a revisar el móvil de su hija buscando respuestas. Esa soledad y esa búsqueda incansable de la verdad conmueven a cualquiera. Nos hace ponernos en la piel de una familia que, a pesar de estar rota por dentro, no se rinde. Pero creo que lo que más nos marcó a todos fue el legado de Antonia, el saber que su dolor no fue en vano, ver cómo gracias a que su familia alzó la voz, otras chicas encontraron la fuerza para romper su propio silencio y denunciar, y saber que al final se cambió la ley en Chile para que ninguna mujer vuelva a sentirse tan desamparada y juzgada, nos dio un poquito de luz y de justicia dentro de tanta oscuridad. Y creo que por eso esta historia se os quedó grabada en la memoria. Para el puesto número 2 de este especial nos quedamos aquí en España. Vamos a recordar una historia que a nivel personal me parece una de las mayores injusticias y uno de los errores de investigación más dolorosos que hemos tratado en el canal. Es el caso de Isaac Martínez, un chico joven, un trabajador, un padre primerizo, al que le arrebataron la vida a traición en un garaje de Lleida. Vamos a recordar los hechos porque es una historia que no merece quedar en el olvido. El 9 de noviembre de 2006, en el barrio de Capont, en Lleida, Isaac Martínez, un joven soldador de 26 años y padre de un bebé de pocos meses, fue víctima de una emboscada. Al salir de su garaje por la mañana en coche, un hombre encapuchado y vestido con un chaleco reflectante amarillo le disparó 3 veces desde atrás, a través de la luna trasera, y luego se acercó a la ventanilla del conductor para rematarlo con 3 disparos más. El asesino huyó corriendo, mostrando una forma de caminar extraña o incluso una cojera. Se subió a una furgoneta blanca, o eso dijeron algunos testigos. El arma utilizada fue una Glock 19 de calibre 9 milímetros. La policía descartó que Isaac tuviera problemas de drogas o deudas y se centró en su entorno. El principal sospechoso pasó a ser Jordi Rueda, la nueva pareja de la exmujer del hermano de Isaac. Ambas familias estaban fuertemente enemistadas por un juicio de custodia en el que Isaac se había implicado mucho, y Jordi cojeaba debido a una operación reciente de rodilla. Además, el día del crimen llegó tarde a su trabajo alegando haberse quedado dormido. A pesar de los indicios, la investigación fue un cúmulo de infortunios. El error más grave fue que los investigadores dejaron pasar el plazo de 3 meses para pedir el posicionamiento del móvil de Jordi a la compañía telefónica, una prueba que habría sido crucial. Aunque los Mossos lo detuvieron en 2007 tras un informe de la Universidad de Barcelona que halló restos compatibles con pólvora en sus manos, un segundo informe de la Policía Nacional contradijo el resultado, alegando que esos componentes, plomo, boro y antimonio, eran de una batería de coche que Jordi dijo haber cambiado. Por falta de pruebas concluyentes, Jordi quedó en libertad a los 6 meses y la causa se archivó provisionalmente en 2008. A lo largo de los años, el caso ha vivido amagos de reapertura debido a pistas falsas, llamadas anónimas y cartas misteriosas que no llegaron a nada.
A día de hoy, la familia sigue ofreciendo una recompensa de 20.000 euros y su abogado sigue luchando en los juzgados a contrarreloj. Afortunadamente, tras la solicitud de la defensa de la familia a finales de 2025, recientemente se ha logrado la reapertura del caso para proseguir con la investigación científico-policial. La situación aún así es crítica. El delito está a escasos meses de cumplir los 20 años y prescribir definitivamente en noviembre de este mismo año. Este caso os tocó la fibra de una manera muy especial, y hablando en plata, creo que fue por la impotencia y la rabia que genera escuchar esta historia. Por un lado, es imposible no empatizar con Isaac. Pensar en un chaval de 26 años que no se metía en líos, que salía de su casa con la rutina de cualquier obrero para ganarse el pan y volver con su bebé, y que alguien lo estuviera esperando para truncar su vida de esa manera, te deja el cuerpo helado. Te das cuenta de que el peligro a veces no entiende de razones. Pero lo que de verdad os indignó, y a mí me pasa lo mismo cada vez que lo repaso, fue sentir que la justicia le falló a esta familia. Saber que había un sospechoso con motivos, con una cojera que encajaba, que no tenía coartada, y que por un despiste de papeleo se dejaran borrar los datos de las antenas de telefonía. Es algo que cuesta muchísimo asimilar, te deja una sensación de desamparo tremenda. Y por último, creo que lo que hizo que este vídeo se viera tanto fue el ejemplo de constancia del padre de Isaac, de Fernando. Ver que han pasado 20 años y que el hombre sigue llevando la foto de su hijo en la furgoneta pidiendo justicia en un caso que apenas tuvo atención en los medios, nos rompe el corazón a todos. Al final, recordar este caso en el canal fue nuestra pequeña forma de apoyar a una familia que se niega a que el nombre de Isaac se borre. Y llegamos al puesto número 1. Para cerrar este top de YouTube tenemos que viajar a Jalisco, en México. Este ha sido, sin ninguna duda, el caso más masivo, impactante y desgarrador que hemos narrado en toda la historia de Archivo Mortal. Una investigación que comenzó con la desaparición de una madre de 19 años y que terminó destapando un auténtico campo de concentración y exterminio manejado por el crimen organizado. Un lugar donde cientos de jóvenes cayeron atrapados por falsas promesas. Preparar este programa me dolió en el alma, y sé que a vosotros os marcó profundamente por el nivel de crudeza, pero sobre todo por la indignación ante la inacción de las autoridades. Vamos con el caso más visto del canal. En mayo de 2024, Merari García Mejía, una joven madre de 19 años de Zapopan, Jalisco, desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo como guardia de seguridad privada que había visto en redes sociales. La oferta prometía un buen sueldo, comida y hospedaje, una oportunidad perfecta para sacar adelante a su bebé. Sin embargo, todo resultó ser una trampa. Tras subir unas últimas imágenes a sus redes, su teléfono se apagó para siempre. Ante la lentitud y la burocracia de las autoridades, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tomó la iniciativa. Siguiendo llamadas anónimas, el 5 de marzo de 2025 entraron al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, una propiedad rural desprotegida y sin custodia policial, a pesar de que meses antes la Guardia Nacional ya había tenido un enfrentamiento allí con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que descubrió el colectivo fue un escenario de puro horror. Miles de objetos personales, ropa, identificaciones, casquillos de balas, celdas de retención y múltiples fosas ocultas con restos calcinados. La confirmación definitiva para la familia de Merari llegó en plena retransmisión en directo del colectivo, cuando su hermana Rubí reconoció entre las pertenencias abandonadas la Biblia que su madre le había regalado a la joven. Las investigaciones posteriores de la Fiscalía General de la República desmantelaron el modus operandi de lo que los supervivientes llamaban la escuelita del terror. El cártel utilizaba perfiles falsos de empleo para atraer a jóvenes a terminales de autobuses, donde eran secuestrados y trasladados al rancho. Allí se les despersonalizaba quitándoles el nombre por apodos, se les hacinaba en condiciones infrahumanas y se les obligaba a pasar por un salvaje adiestramiento táctico y de combate bajo amenazas de muerte. Se calcula de forma preliminar que por este campo de exterminio pudieron pasar más de 1.500 personas. El escándalo provocó tensiones políticas al más alto nivel en México y la detención de 47 implicados, entre ellos reclutadores del cártel y autoridades locales corruptas que recibían sobornos.
Entre los miles de objetos del rancho apareció una carta de despedida de un chico de 20 años, Eduardo Lerma, que había sido secuestrado al salir de su trabajo en una farmacia. Lo hermoso dentro de tanta tragedia es que Eduardo logró escapar de aquel infierno y hoy en día está a salvo con su familia. Sé que mirar de frente a una historia como esta es durísimo, y creo que si se convirtió en el vídeo más visto del canal es por la mezcla de emociones tan extremas que nos despierta a todos. Lo primero que nos impacta es la crueldad del engaño. Merari, al igual que tantos otros chicos de entre 20 y 25 años, solo buscaba un trabajo honrado para darle un futuro a su hijo. Jugar con la necesidad y las ganas de salir adelante de la gente para arrastrarla a un infierno es algo de una maldad que te revuelve el estómago. Nos conecta con la vulnerabilidad total de cualquiera que busca ganarse la vida. Lo segundo es el poder de la unión familiar frente al abandono institucional. Si este horror salió a la luz no fue por la policía, fue por el colectivo de buscadores. Ver a esas madres, hermanos y padres rascando la tierra con sus propias manos, arriesgando sus vidas al entrar a un rancho controlado por el narco, solo para buscar respuestas, es una lección de coraje y de amor puro que te vuela la cabeza. Y ese momento tan sobrecogedor en el que la hermana de Merari reconoce su Biblia en directo, creo que es una de las escenas más tristes y reales que hemos compartido jamás. Y por último, este caso nos abrió los ojos sobre una realidad enorme y silenciada. No estábamos hablando de un crimen aislado, sino de una estructura gigante de un sistema de captación masivo que funcionaba a la vista de todos. Traer este caso al canal no fue fácil por lo delicado del tema, pero vuestro apoyo masivo demostró que aunque miremos desde la distancia, el dolor de estas familias nos duele a todos y que no podemos apartar la mirada ante una realidad que necesita ser contada. Pero YouTube cuenta solo una parte de la historia, porque mientras algunos episodios destacaron por sus visualizaciones, otros encontraron su lugar entre quienes me acompañéis semana tras semana a través de Spotify. Los siguientes casos son los 3 episodios más escuchados en la plataforma. Historias que consiguieron mantenerse entre las favoritas de los oyentes y que con el paso del tiempo se han convertido en algunos de los episodios más representativos del podcast. Arrancamos el top 3 de Spotify y lo hacemos viajando a Cataluña, concretamente al municipio de Olot, en Girona. El caso que os traigo para abrir este podio es uno de los perfiles psicológicos más complejos, desconcertantes y oscuros que hemos analizado nunca en el podcast. Vamos a recordar la historia de Joan Vila, conocido por todos como el celador de Olot. Un hombre que ante los ojos del mundo era el trabajador perfecto, el alma de la residencia, alguien extremadamente cariñoso con los ancianos, pero que detrás de esa máscara de bondad escondía una realidad terrorífica. Se convirtió, de hecho, en el mayor asesino en serie de España en lo que llevamos de siglo XXI. Poneros cómodos porque hoy nos adentramos en los pasillos de la residencia de la Caritat. El 18 de octubre de 2010, el fallecimiento en el hospital de Paquita Gironès, una anciana de 85 años interna en la residencia La Caritat de Olot, encendió todas las alarmas. El médico de guardia se negó a firmar el acta de defunción al notar graves abrasiones en la boca de la mujer. La autopsia posterior reveló un escenario dantesco. Paquita tenía el esófago y el estómago completamente quemados por la ingesta de un producto de limpieza corrosivo. Al ser una mujer con movilidad muy reducida, la hipótesis del accidente se descartó de inmediato. La investigación de los Mossos d'Esquadra apuntó rápidamente hacia Joan Vila Dilmé, un auxiliar de enfermería de 45 años. Aunque él negó haber entrado en la habitación de Paquita, las cámaras de seguridad lo grabaron saliendo del cuarto de limpieza e ingresando en el dormitorio de la víctima. Al verse acorralado por las pruebas, Joan confesó haberle inyectado lejía con una jeringuilla. Lo que dejó en shock a toda la comunidad fue que Vila era considerado un trabajador ejemplar, un hombre servicial, educado, que maquillaba y peinaba a los residentes con mimo, e incluso les pintaba las uñas comprando los esmaltes de su propio bolsillo. La confesión de este primer crimen abrió la caja de Pandora. La policía exhumó los cuerpos de otras 2 ancianas fallecidas esa misma semana. Al anunciar más exhumaciones de personas fallecidas durante sus turnos, Joan Vila decidió confesar la magnitud real de sus actos para intentar conseguir atenuantes por colaboración.
admitió haber acabado con la vida de 11 ancianos en total entre 2009 y 2010. A 6 de ellos los envenenó con barbitúricos y a otros 2 con sobredosis de insulina. En el juicio, celebrado en 2013, los peritos psiquiátricos determinaron que Vila no era un psicópata ni sufría enajenación. Sabía perfectamente lo que hacía, aunque él afirmaba que actuaba por compasión para evitarles el sufrimiento. El uso de métodos tan dolorosos como la lejía desmontó su argumento. Los expertos concluyeron que sufría el complejo de Dios, un deseo de poder absoluto para decidir quién vivía y quién moría. Fue condenado a 127 años y medio de prisión, con un cumplimiento máximo de 40 años, una sentencia que posteriormente ratificaron tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo. Sé que cuando escuchasteis este episodio os quedasteis con la misma sensación de frío que se me quedó a mí al grabarlo, y creo que este caso se convirtió en uno de los más escuchados por la profunda contradicción humana que esconde. Por un lado, nos perturba enormemente la pérdida de la confianza. Cuando dejamos a nuestros mayores en una residencia, lo hacemos pensando que van a estar protegidos por profesionales que cuidan de ellos. Pensar que el peligro no venía de fuera, sino de la persona más cariñosa y atenta del centro, rompe todos nuestros esquemas de seguridad. Esa dualidad entre el ángel que les pintaba las uñas y el monstruo que los atacaba a traición en la intimidad de sus habitaciones es terrorífica. Por otro lado, a nivel de True Crime, lo que más nos atrapó fue el perfil psicológico de Joan. No estamos ante el típico asesino de las películas. Era un hombre marcado por el bullying en su juventud, por una profunda soledad y por el trauma de ver morir a su tía de cáncer cuando era pequeño. Ver cómo todas esas frustraciones acabaron transformándose en un complejo de Dios, en esa necesidad enfermiza de controlar la vida y la muerte para sentirse poderoso, hace que sea una historia fascinante de analizar desde el punto de vista de la mente criminal. Y por último, nos dolió mucho descubrir las advertencias ignoradas. Saber que la propia Paquita intentó avisar a los compañeros de que Joan la estaba maltratando y que nadie la creyó por su edad, nos deja una reflexión muy amarga sobre cómo escuchamos a nuestros ancianos. Al final este caso se os quedó grabado porque nos recuerda que la maldad a veces se disfraza con la mejor de las sonrisas. En el puesto número 2 de este top de Spotify cogemos un avión y nos plantamos en el sudeste asiático, concretamente en Tailandia. Vamos a recordar un caso de intriga internacional, codicia y una traición absoluta que en el año 2016 abrió los informativos de medio mundo. Hablo de Artur Segarra y el terrible final de David Bernat. Esta es la historia de cómo un estafador profesional español que huía de la justicia de nuestro país cruzó todos los límites inimaginables al encontrarse en Bangkok con un compatriota que había hecho fortuna. Un episodio que os dejó a todos con el corazón en un puño por la frialdad del acusado y por cómo una casualidad increíble en un bar de Camboya terminó con su ida. Auriculares bien puestos, porque viajamos a Bangkok. Artur Segarra era un viejo conocido de las autoridades en España. Tras años estafando a decenas de personas mayores mediante falsos préstamos hipotecarios en Cataluña, Segarra huyó a Tailandia para escapar de una operación policial. Fue en Bangkok en 2014 donde conoció a David Bernat, un brillante y adinerado consultor informático español de 39 años. Bernat, ajeno al pasado de Segarra, inició una buena amistad con él. Sin embargo, al ver el dinero que manejaba, Segarra empezó a planear cómo hacerse con su fortuna. El 20 de enero de 2016, Bernat aterrizó en Bangkok tras unos viajes de trabajo e hizo algo totalmente normal, subirse a la moto de su amigo Arthur para ir a su piso. Una vez dentro de la vivienda, Segarra retuvo a David Bernat contra su voluntad durante días, sometiéndolo a un trato extremadamente cruel para obligarle a confesar las claves de sus cuentas bancarias en Singapur. Llegó a transferirse cerca de 900.000 euros mientras enviaba mensajes falsos al banco y a la familia de la víctima para ganar tiempo. Entre el 26 y el 27 de enero, Segarra acabó con la vida de Bernat, ocultó el cuerpo en un congelador que había comprado días antes y posteriormente se deshizo de él arrojándolo al río Chao Phraya, donde días más tarde emergió la verdad. Segarra huyó a la vecina Camboya, pero la policía tailandesa ya lo tenía identificado gracias a las cámaras de seguridad del edificio. Su rostro se difundió por la televisión de toda la región.
La caída del prófugo ocurrió de la forma más inesperada. Una pareja de turistas españoles que cenaba en un restaurante en Camboya vio la noticia en la televisión y poco después se cruzó con el mismísimo Artur Segarra en otro local. Avisaron de inmediato a las autoridades locales, quienes lo detuvieron tras un intento de fuga a pie. Extraditado a Tailandia, fue condenado a la pena de muerte en 2017 por 13 delitos, incluyendo asesinato premeditado, secuestro y fraude informático. Tras confesar los hechos en una carta dirigida al rey de Tailandia pidiendo clemencia, su pena fue conmutada por cadena perpetua en 2020. Actualmente, tras cumplir en la actualidad el plazo mínimo de 8 años en suelo tailandés, Segarra ha solicitado su traslado a una prisión española. Un proceso lento que depende de que abone los 20.000 euros de indemnización civil a la familia de la víctima y de la aprobación burocrática de ambos países. Sé que cuando tratamos este caso en el podcast la respuesta de los oyentes fue tremenda, y creo que lo que os atrapó por completo fue el perfil psicológico de Artur Segarra. Estamos ante un criminal que hizo de la mentira y el engaño su forma de vida. Alguien que no dudó en arruinar a ancianos vulnerables en España usando el nombre de su propia madre enferma, y que cuando llegó a Tailandia vio en la amistad desinteresada de David Bernat un simple botín. Esa capacidad para fingir empatía, para recoger a alguien en el aeropuerto con una sonrisa, sabiendo perfectamente el infierno que le vas a hacer pasar unas horas después. Es una muestra de sangre fría que asusta y fascina a partes iguales a los amantes del true crime. Por otro lado, nos impactó mucho el giro cinematográfico de la detención. El mundo es un pañuelo, y pensar que Segarra huye a otro país, se esconde en un bar de Camboya, y de entre los miles de turistas del mundo se va a sentar al lado de dos españoles que acaban de ver su cara en la televisión, parece el guión de una película de suspense. Es el destino o el azar atrapándote cuando crees que has cometido el crimen perfecto. Y por último, la historia sigue despertando interés hoy en día por el choque cultural y judicial, el misterio que siempre rodea las prisiones de Tailandia, la figura del rey conmutando la pena en su cumpleaños y ese proceso actual a contrarreloj para ver si consigue volver a España adaptando su condena, hace que la historia siga viva. Nos deja pensar en si algún día este hombre pisará la cárcel de nuestro país o si terminará de pagar su deuda allí donde cometió el crimen. Y llegamos al puesto número 1 de este top de Spotify. Cerramos el podio con el caso más escuchado, pero también con el más desgarrador, frustrante y misterioso de la historia de nuestro canal. Viajamos a Madrid, concretamente a Boadilla del Monte, para recordar la noche del 11 de diciembre de 2010, la noche en que se le perdió el rastro para siempre a María Piedad García Revuelta, una madre de 31 años. Un caso durísimo donde el único sospechoso y expareja se llevó el secreto más oscuro a la tumba apenas 3 días después, dejando una investigación llena de incógnitas, fallos judiciales y una familia que a día de hoy sigue buscando respuestas. Subid el volumen porque esta es la historia que más os ha conmovido. En diciembre de 2010, María Piedad García, una mujer discreta de 31 años y madre de 2 hijos, el menor de tan solo 8 meses, trabajaba como cajera en el Mercadona de Boadilla del Monte. Allí también trabajaba su expareja y padre de su hijo menor, Javier Sánchez Toledano, de 38 años. Aunque la relación sentimental había terminado, debido al carácter controlador y celoso de él, mantenían un trato cordial por el bien del niño. El 11 de diciembre de 2010 se celebró la cena de Navidad de la empresa. Ambos asistieron y Javier, de manera insistente, terminó ofreciéndose a llevar a María Piedad a otro local de copas a las 4 de la madrugada. Ella acabó aceptando. Fue la última vez que sus compañeros la vieron con vida. A partir de ahí se activaron las alarmas. La madre de María Piedad recibió un frío mensaje de texto por la mañana diciendo que se había liado y se iba a tomar un chocolate a Madrid. Un mensaje que jamás habría escrito ella sin preguntar por sus hijos, que además estaban malitos. Javier aseguró que la había dejado en su casa a las 4:10 de la madrugada. Pero el geoposicionamiento de los teléfonos desveló una ruta de mentiras. Los móviles de ambos se ubicaron juntos esa noche en un polígono de Alcorcón, en un descampado de Villanueva de la Cañada y finalmente en Móstoles.
Los días posteriores fueron un cúmulo de movimientos sospechosos por parte de Javier. El domingo 12, con el supermercado cerrado, pidió permiso para cambiar unas baldosas. Pasó 2 horas y media allí, con las alarmas desconectadas, y supuestamente sufrió un grave corte en el brazo con una radial, una herramienta innecesaria para ese trabajo. En vez de ir al hospital más cercano, condujo desvanecido y aturdido hasta un centro médico a 40 minutos de distancia. El martes 14 de diciembre, tras comprar una cuerda en una ferretería y llamar por teléfono a la madre de María Piedad para ver si sabían algo de la desaparición de la joven, Javier se quitó la vida colgándose de una torre de alta tensión en San Lorenzo del Escorial. La Guardia Civil rastreó más de 300 pozos, el vertedero de Pinto y el río Guadarrama, pero no halló rastro de ella. Sin embargo, las pruebas en el coche de Javier eran demoledoras. Bajo el asiento estaban las botas de tacón de María Piedad manchadas con un barro específico de la zona de la raya del palancar, donde se halló una gota de sangre de la mujer. También se encontró una jeringuilla que nunca fue analizada, y en el asiento del copiloto faltaba la alfombrilla. A pesar de los esfuerzos de la familia y de su abogada, Iciar Iriondo, por denunciar los graves fallos de la instrucción y tras levantar únicamente 8 baldosas del supermercado años después, el caso fue archivado judicialmente en 2019. Este caso nos toca la fibra en muchos niveles diferentes. Lo primero que nos genera es una impotencia insoportable, la sensación de que el culpable ganó, de que al quitarse la vida decidió aplicar su propia justicia y aplicar un castigo eterno a la familia de María Piedad, negándoles el derecho a saber dónde está. El silencio de Javier es de una cobardía y de una crueldad extrema. Se llevó a la tumba el secreto, dejando a una madre, Toñi, y a unos hijos con un duelo congelado en el tiempo. Lo segundo que os hizo reaccionar muchísimo fueron las sombras de la investigación. Cuando escuchamos los detalles del guión nos cuesta entender cómo se dejaron tantos cabos sueltos. ¿Por qué no se analizó la jeringuilla del coche si los compañeros decían que María Piedad parecía mareada esa noche? ¿Por qué no se investigó a fondo el asunto de las alarmas del supermercado? ¿O por qué solo se levantaron 8 baldosas? Esa rigidez judicial es la que más indigna a la comunidad del True Crime, porque nos hace sentir que se pudo hacer más. Y por último, este caso triunfó porque es un homenaje a la memoria. A pesar de que han pasado más de 15 años, que el monolito de Boadilla sigue ahí, y que este caso está archivado, vuestras escuchas demuestran que no nos olvidamos de ellas, que plataformas como nuestro podcast sirven para que el nombre de María Piedad García siga sonando, para apoyar a la familia en la distancia y para recordar que aunque la justicia archiva un papel, la búsqueda de la verdad no prescribe nunca. Hasta ahora hemos hablado de números, reproducciones y estadísticas, pero hay una parte del podcast que nunca aparece reflejada en los gráficos. Detrás de cada episodio hay horas de investigación, lectura de archivos judiciales, entrevistas, noticias, testimonios y, en ocasiones, historias tan duras que resulta imposible desconectar de ellas al apagar el micrófono. Hay casos que me han acompañado durante días, casos que me hicieron parar varias veces durante la documentación, casos que me obligaron a tomarme descansos porque la realidad que escondían era sencillamente devastadora. Los 5 casos que voy a mencionar ahora no son necesariamente los más escuchados ni los más conocidos, son simplemente los que más me han costado a nivel personal. Arrancamos este top 5 tan personal, este rincón donde os abro mi corazón para hablar de los casos que más me han tocado mi fibra y que me han dejado una huella imborrable. Y lo hacemos con una historia durísima, la de Francisco García Escalero, llamado por los medios el Matamendigos. Os confieso que la investigación de este guión se me complicó muchísimo a nivel emocional, no solo por la brutalidad de los crímenes, que también, sino porque aquí se junta una doble tragedia. Por un lado, unas víctimas totalmente invisibles, los olvidados de la sociedad, de los que nadie se preocupaba. Y por el otro, un hombre destrozado por una enfermedad mental severa que intentó pedir ayuda desesperadamente, que gritó a los médicos lo que le pasaba y al que nadie quiso escuchar. Es la crónica de un fracaso social absoluto. Nacido en Madrid en 1954, la vida de Francisco García Escalero estuvo marcada desde la infancia por la marginalidad, la incapacidad para socializar y una severa inestabilidad mental.
El cementerio de la Almudena, cercano a su casa, se convirtió en su temprano refugio ante las palizas familiares y sus propios intentos de quitarse la vida. Con solo 14 años, abandonó su hogar, cayendo en un alcoholismo crónico severo, consumiendo hasta 4 litros de vino al día, y viviendo en la indigencia, lo que le llevó a frecuentar los ambientes más marginales de la capital, y a pasar 11 años en prisión por una agresión sexual. Ya en la cárcel, sus delirios y conductas perturbadoras, como decapitar pájaros y guardarlos bajo la almohada, presagiaban el horror que estaba por venir. Tras quedar en libertad en 1984 y tras la muerte de su padre, Escalero desató una terrible espiral de violencia, motivado por las voces que decía escuchar en su cabeza y los efectos de los psicofármacos y el alcohol. Su primera víctima confirmada fue su compañero de indigencia, Mario Román, en agosto de 1987, a quien mató a pedradas en el cementerio. A este crimen le siguieron al menos 10 asesinatos más cometidos entre 1987 y 1993. Su modus operandi destacaba por una crueldad extrema, e incluyó decapitaciones, mutilaciones, canibalismo, la quema de los cuerpos y la ocultación de restos en pozos en la zona de Arturo Soria. Sus víctimas eran siempre personas sin hogar o prostitutas, personas vulnerables que carecían de redes de apoyo. Lo más trágico del caso es que Escalero intentó frenar su propio horror. En varias ocasiones ingresó voluntariamente en centros psiquiátricos, confesando que tenía la necesidad imperiosa de asesinar, pero los médicos no le creyeron ni le impusieron tratamiento alguno, dándole el alta a las pocas semanas. La alerta policial no llegó hasta que Ernestina logró sobrevivir milagrosamente a un brutal ataque de Francisco en el barrio de la Prosperidad, destapando la existencia de un asesino en serie de indigentes. La huida de Escalero terminó el 10 de septiembre de 1993. Tras fugarse de un psiquiátrico y asesinar a su compañero de fuga, intentó quitarse la vida lanzándose contra un coche. En el hospital Ramón y Cajal confesó todo a los médicos. Ya no quiero asesinar más, quiero parar. Tras un crudo relato de 4 horas ante la policía, destapó el paradero de los cuerpos. En 1996 fue declarado inimputable debido a su esquizofrenia paranoide, necrofilia y alcoholismo crónico, siendo recluido en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante. Tras conceder impactantes entrevistas marcadas por su total frialdad, Francisco falleció el 19 de agosto de 2014 en su celda al atragantarse con un hueso de ciruela. Este caso se me quedó grabado a fuego por la inmensa frustración y la impotencia que transmite. Por un lado, me desgarra pensar en las víctimas, personas que ya lo habían perdido todo, que vivían al raso en las noches de Madrid y cuya desaparición ni siquiera habría informativos porque eran los invisibles. Da muchísima pena ver cómo la sociedad mira hacia otro lado con los sin techo, permitiendo que un monstruo se mueva entre ellos como un depredador en un rebaño olvidado. Pero lo que de verdad me rompe por dentro y hace que este caso me dé una profunda pena es el fracaso del sistema con el propio Francisco. Escalero era un hombre profundamente enfermo. No justifico sus actos, ni muchísimo menos. Fueron atroces, pero él era consciente de que perdía el control. Fue a los hospitales psiquiátricos, se encerró por voluntad propia y dijo textualmente: «Necesito matar, ayúdenme, no puedo parar». Y la respuesta del sistema fue ignorarlo, tratarlo como a un loco inofensivo y devolverlo a la calle. Si la psiquiatría de la época le hubiera escuchado, se habrían salvado 11 vidas humanas. Al final, la historia de Francisco García Escalero nos demuestra que la maldad absoluta a veces nace de una enfermedad no tratada y de una sociedad ciega. Su final, muriendo ahogado con un hueso de fruta en una celda, es el cierre casi poético e insignificante para una vida que fue un auténtico infierno, tanto para él como para los que se cruzaron en su camino. Continuamos en este top y en el puesto número 4 nos encontramos con una historia que me estremece el corazón y que os lo confieso, me produce una rabia infinita.
Vamos a viajar a abril de 2025 al barrio Playa Rica en Bello, Colombia, para recordar a Sara Millerey González Borja, una joven trans de 32 años. Sara era alegre, carismática, muy creyente y fanática de Britney Spears, una chica que solo buscaba salir adelante vendiendo dulces para ayudar a su madre. Este caso es un reflejo horrible de cómo los crímenes de odio siguen destruyendo vidas, basándose únicamente en la identidad de una persona, en cómo se siente y en quién decidió ser. Pero además este caso me marcó a nivel personal por un detalle muy oscuro de nuestra era digital. El vídeo del estado en el que se encontraba Sara tras el ataque circuló masivamente por internet y yo tuve la mala suerte de verlo. Os aseguro que es de esas imágenes que se te quedan grabadas a fuego en la retina y que no son nada fáciles de olvidar. Y si alguien más que esté escuchando esto lo ha visto, podrá entenderme. Hoy queremos romper el silencio por ella. Sara Millerey comenzó su transición a los 15 años con el apoyo incondicional de su madre, Sandra Borja. A pesar de enfrentarse constantemente al acoso de varios hombres de su localidad, Sara intentaba refugiarse en su fe, escribiendo oraciones y una autobiografía titulada Mi autoría. El 4 de abril de 2025, mientras regresaba de visitar a un familiar, Sara fue víctima de un ataque brutal por parte de un grupo de hombres en el barrio de Playa Rica. La golpearon con extrema crueldad, fracturándole todas las extremidades y dejándola agonizando en el cauce de un pequeño río. Lo más macabro y deshumanizante de la escena es que cuando su madre llegó al lugar desesperada, se encontró con una multitud de vecinos que, lejos de lanzarse al agua para auxiliar a la joven, se limitaban a observar y a grabar el sufrimiento de Sara con sus teléfonos móviles. Fueron dos vecinos de otra zona quienes finalmente se metieron al río a rescatarla antes de que llegaran los bomberos. Cierto es que era una zona peligrosa, incluso la madre intentó meterse dentro del río, y los vecinos no la dejaron. Pero ponerse a grabar con el móvil el sufrimiento de esta chica, ¿de verdad es necesario? Sara ingresó en el hospital con hipotermia, múltiples contusiones y fracturas. Para colmo de males, su familia denunció la negligencia y los malos tratos del personal médico, que inicialmente la catalogó como no grave y la dejó sobre una colchoneta en el suelo. Antes de fallecer al día siguiente, tras sufrir 2 paros cardíacos, Sara miró a su madre y le dijo unas palabras devastadoras. Mamita, me voy a morir. Fueron unos hombres malos. Su madre se despidió de ella pidiéndole que fuera con Dios, porque en el cielo nadie la volvería a humillar ni a discriminar. La muerte de Sara desató una ola de indignación, protestas y vigilias en Colombia, poniendo sobre la mesa la terrible cifra de transfeminicidios, al menos 25, en los primeros meses de 2025, y las constantes amenazas que reciben las mujeres trans en redes sociales y por la misma calle. A pesar del pacto de silencio de muchos testigos en el barrio, las autoridades ofrecieron altas recompensas y a finales de abril de 2025 lograron detener a Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, y semanas después a Juan David Echevarría, alias Chucky, ambos miembros de la organización criminal La Mesa. Ambos están acusados de homicidio agravado y tortura, aunque la investigación sigue abierta para identificar al resto de participantes, y la justicia aún no ha dictado una sentencia definitiva. Hacer este guión me ha costado muchísimo porque este caso reúne todo lo que está mal en nuestra sociedad. Por un lado, la persistencia de los crímenes de odio. Me parece aberrante que en pleno siglo XXI se siga persiguiendo, torturando y asesinando a alguien por su identidad. Sara no hacía daño a nadie, solo quería ser ella misma, maquillar su vida con la purpurina que tanto le gustaba y estudiar peluquería. Que la mataran de esa forma tan salvaje solo por ser una mujer trans es algo que nos debería avergonzar a todos como sociedad. Por otro lado, está la miseria humana y la tiranía del clic. Cuando vi ese vídeo que corría por las redes y que de verdad ojalá nunca hubiera visto, lo que me heló la sangre no fue solo el sufrimiento de Sara, sino ver el reflejo de la gente alrededor, personas sosteniendo pantallas grabando la agonía de un ser humano en lugar de tenderle una mano. Nos estamos volviendo inmunes al dolor ajeno a cambio de interacciones en una red social. Incluso después de muerta, Sara tuvo que seguir soportando insultos y burlas en internet.
Por eso, este es el puesto número 4, porque frente a los que grabaron con morbo, frente a los testigos que callaron por miedo o por complicidad, y frente a un sistema judicial que va lento, desde nuestro micrófono elegimos recordar a Sara como ella quería, vestida de blanco, libre de discriminación y con la dignidad que esos cobardes intentaron arrebatarle. Llegamos al ecuador de este top 5. Y en este puesto número 3 os traigo una historia que redefine por completo los límites de la resistencia humana y el amor de una madre. Os hablo de Judy Malinowski, una mujer que en su juventud fue reina de la belleza, una madre soltera que adoraba a sus 2 hijas y que tras sufrir un cáncer de ovario a los 27 años cayó en el terrible infierno de la adicción a los calmantes. Ahí apareció Michael Slager, un hombre con un historial delictivo impecable que ocultó a la familia y que usó la droga para controlarla y maltratarla. Pero justo el día en que Judy recibió la llamada de que tenía una cama libre en una clínica de desintoxicación para recuperar su vida y a sus hijas, este monstruo decidió prenderle fuego viva en una gasolinera. Lo que viene a continuación no es solo un crimen, es la historia de una mujer que soportó una tortura médica e institucional inimaginable para asegurarse de que su asesino pagara por lo que hizo. El 2 de agosto de 2015, Judy Malinowski se subió a la camioneta de Michael Slager con el objetivo de que la llevara a una clínica de rehabilitación. Durante el trayecto iniciaron una fuerte discusión que terminó en una gasolinera de Gahanna, en Ohio. Tras arrojarle a Judy un refresco, Michael sacó un bidón de gasolina que llevaba detrás de la furgoneta. La roció desde la cabeza hasta los pies e introdujo el combustible por su garganta. A pesar de que ella le suplicó que parara la pelea, Michael, con los ojos completamente negros, según describió Judy más adelante, sacó un mechero y la quemó viva. Aunque Michael intentó falsear la historia ante la policía asegurando que fue un accidente provocado por el cigarrillo de Judy, las cámaras de seguridad de la gasolinera desmontaron por completo su coartada. Contra todo pronóstico médico y tras sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo, Judy despertó tras 8 meses en coma. Soportó más de 50 intervenciones quirúrgicas con la dificultad añadida de que por su adicción previa, los analgésicos comunes no le hacían el efecto deseado. Al ver que Michael solo había sido condenado a 11 años porque ella seguía con vida, la fiscalía y Judy tomaron una decisión sin precedentes: grabar una declaración jurada de 3 horas desde el hospital para usarla en un futuro juicio por homicidio en primer grado. Para que el testimonio tuviera total validez legal, Judy tuvo que declarar sin ningún tipo de calmante ni sedación, soportando a carne viva un dolor insufrible para responder de forma lúcida a las preguntas. Todo esto está grabado y se puede ver por internet el juicio, ¿vale? La crudeza del caso llegó al límite cuando, en sus últimos días, el hospital no pudo sedarla por completo de la forma en que ella y su familia suplicaban. Si lo hubieran hecho, legalmente la causa de la muerte habría sido la sedación hospitalaria, y no el ataque, lo que habría eximido a Michael del cargo de asesinato. Judy resistió durante casi 2 años de agonía pura, y falleció el 27 de junio de 2017. Durante el juicio, el jurado vio el vídeo de Judy narrando cómo Slager la empapó mientras le decía: «Mira lo que te hago, ¿te gusta esto?». Por su profunda fe católica, Judy pidió al tribunal que no le diera la pena de muerte, por lo que Slager se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Su sacrificio dio sus frutos. Su hija mayor presentó el proyecto que ella misma ideó desde el hospital, aprobando por mayoría absoluta la ley Judy Malinowski, que elevó las penas en Ohio para estos casos de 5 a 20 años de prisión. Os confieso que escribir este guión fue una de las experiencias más duras de mi trayectoria en el podcast. Lo que me destrozó la fibra con Judy fue ver la tremenda desprotección y la crudeza del sistema. Por un lado, da una rabia inmensa ver cómo la policía no la creyó cuando denunció a Michael por malos tratos meses antes de los hechos, solo porque ella tenía antecedentes por consumo. La juzgaron por su adicción y la dejaron a merced de su maltratador. Pero lo que me vuela la cabeza y me hace llorar es pensar en la tortura final de esa mujer, tener que elegir entre calmar tu dolor o dejar que tu asesino
se vaya de rositas. Que un hospital tenga que mantener a una persona sufriendo un dolor inhumano para que la ley pueda encajar el delito de homicidio, nos muestra una cara de la justicia que es fría, burocrática y terrorífica. Pero en medio de todo ese horror brilla la figura de Judy, una mujer rota, juzgada y quemada, que saca una fuerza de la nada, que aguanta 3 horas bajo juramento sin morfina y que encima tiene la compasión de pedir que no condenen a muerte a su verdugo, porque sus creencias no se lo permiten. Su cuerpo fue destruido, pero su mente y su dignidad ganaron la batalla. Michael Slager pretendía borrarla de la faz de la tierra, y lo que consiguió fue que el rostro de Judy Malinowski se proyectara en un juicio para condenarlo para siempre y que su nombre se convirtiera en una ley que hoy salva vidas. ¡Qué lección de resistencia tan brutal! Llegamos al puesto número 2 y os tengo que confesar que este bloque es sumamente especial y doloroso para mí. Estamos ante el caso con el que arrancó este proyecto, la historia que me empujó a abrir este micrófono por primera vez porque no podía quitarme el nudo de la garganta. Os hablo de Junko Furuta. En 1988, en la prefectura de Saitama, una joven de 17 años, brillante, sociable y querida por todos, vio truncado su futuro por el simple hecho de decir no. Un rechazo sentimental a un compañero de instituto desencadenó un secuestro de 44 días que se convirtió en una de las mayores vergüenzas de la historia negra y judicial de Japón. Un caso que no solo estremece por la crueldad de sus captores, todos menores de edad, sino por la cadena de fallos de una sociedad y unas autoridades que miraron hacia otro lado cuando pudieron salvarla. El 25 de noviembre de 1988, Junko Furuta, una estudiante modelo de 17 años que trabajaba por las tardes en una fábrica para costearse su viaje de fin de curso, regresaba a su casa en bicicleta en la prefectura de Saitama. En el camino fue interceptada por Hiroshi Miyano, de 18 años, quien previamente había sido rechazado por ella. Mediante engaños y amenazas de muerte, simulando tener vínculos con la Yakuza, la mafia japonesa, Miyano y su amigo Shinji Minato la obligaron a trasladarse a la vivienda de este último, un inmueble de 2 plantas donde residían también los padres del joven. Durante 44 días, Junko permaneció secuestrada en la planta superior de esa casa. En ese periodo, un grupo principal de 4 jóvenes, formado por Miyano, Minato, Yo Ogura y Yasushi Watanabe, todos menores de edad según la ley japonesa de la época, la sometió a un régimen continuo de confinamiento, privación de alimentos, agresiones físicas graves y violencia sexual sistemática, extendiendo los abusos a decenas de conocidos que fueron invitados a la vivienda. A los 2 días del secuestro, la madre de Junko denunció la desaparición tras recibir una extraña llamada telefónica de su hija en la que, bajo coacción y entre risas de fondo, afirmaba haberse fugado con su novio. Sin embargo, las autoridades no dieron credibilidad a las sospechas de la madre, de que estaba retenida contra su voluntad. En diciembre, Junko intentó pedir auxilio llamando al servicio de emergencias, pero fue descubierta por sus captores antes de poder hablar. A finales de diciembre, el estado de salud de la joven era crítico debido a las múltiples lesiones infectadas y la debilidad extrema. El calvario concluyó el 4 de enero de 1989, cuando tras una última paliza colectiva, el cuerpo de Junko no resistió más. Al día siguiente, tras hallar el cadáver, los implicados envolvieron el cuerpo en mantas, lo introdujeron en un bidón de 200 litros, lo cubrieron por completo con cemento y lo trasladaron en una furgoneta a un descampado de electrodomésticos en Tokio. El crimen no se descubrió hasta el 23 de enero, cuando otra joven agredida por el mismo grupo denunció los hechos, lo que llevó a la detención de Miyano y Ogura. Durante los interrogatorios por otro caso pendiente, Miyano confesó el homicidio de Junko y reveló el paradero del bidón, donde los restos tuvieron que ser identificados mediante huellas dactilares. El caso de Junko Furuta es el vivo reflejo de cómo las instituciones y el entorno pueden fallar en cadena, hasta permitir una tragedia. A pesar de que los padres de Shinji Minato vivían en la planta baja y admitieron notar movimientos extraños, la pasividad y el temor hacia su propio hijo hicieron que guardaran silencio durante las semanas que duró el cautiverio. La gran oportunidad de salvar a Junko ocurrió a mediados de diciembre,
Un joven que fue testigo de la situación alertó a su familia y estos acudieron a la policía. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue desastrosa. Los agentes se personaron en la vivienda, pero ante la simple negativa de los padres de Shinji, decidieron marcharse sin revisar el piso superior. Para cubrir su negligencia, los policías afirmaron en su reporte escrito que sí habían registrado la casa y que no había indicios de delito. Ambos agentes fueron fulminantemente despachados cuando se descubrió la verdad, pero su desidia le costó la vida a Junko. El desenlace en los tribunales generó una ola de indignación global. Al tener los agresores entre 16 y 18 años, la Ley de Protección al Menor de Japón blindó sus identidades, nombrándolos únicamente como A, B, C y D, mientras que los datos y fotos de Junko sí se filtraron. Esta injusticia empujó a un periodista a arriesgar su carrera y publicar los nombres reales bajo la premisa de que los derechos de los criminales no podían estar por encima de los de la víctima. Las penas iniciales dictadas en 1990 oscilaron entre los 3 y los 17 años de prisión, aunque la Fiscalía apeló y elevó la condena del líder, Hiroshi Miyano, a 20 años, todos terminaron saliendo a la calle. El tiempo demostró que la reinserción fue un fracaso absoluto. Yo Kamisaku, presumía abiertamente de lo que le habían hecho a Junko y fue detenido de nuevo en 2004 por otra agresión brutal, sumando 7 años más de cárcel. Su madre llegó a vandalizar la tumba de Junko, culpando a la víctima de arruinar la vida de su hijo. Hiroshi Miyano salió en 2009 y en 2013 volvió a ser arrestado, vinculado a una red de estafas a nivel nacional. Shinji Minato fue arrestado de nuevo en 2018 por el intento de asesinato con extrema violencia de un compañero de trabajo. Este caso es el ejemplo perfecto de por qué decidí hacer este podcast. No se trata solo de contar un crimen, se trata de no olvidar a las víctimas y de señalar las grietas del sistema. A mí lo que me desgarra por completo de la historia de Junko Furuta es la absoluta soledad en la que murió. Pensar que estuvo a una sola escalera de distancia de ser salvada por la policía y que la pereza de 2 agentes cerró la única puerta de salida que tenía, me produce una rabia incontenible. Y la indignación no termina ahí, pero como la justicia protegió la identidad de unos monstruos por ser menores, dándoles condenas ridículas que no pagaban ni una mínima fracción de dolor que causaron, es insultante. El tiempo demostró que no tenían remordimiento ninguno y que volvieron a sembrar la violencia en cuanto pisaron la calle. Pero nos quedamos con el final, con ese funeral multitudinario donde miles de personas arroparon a su familia y con su diploma de graduación y su uniforme. Junko no llegó a hacer ese viaje de fin de curso, por el que tanto trabajó, pero su historia se quedó grabada a fuego en la memoria colectiva para recordarnos que un no jamás debe costar la vida y que la justicia, si es tibia, deja de ser justicia. Llegamos al puesto número 1 de este especial, el caso más duro que he tenido que investigar, locutar y procesar desde que abrí este canal. Os confieso que es la única historia con la que he estado a punto de llorar frente al ordenador. Viajamos a Valladolid, al verano de 2017, para hablar de Sara Ferraru, una niña de apenas 4 años que vivió un auténtico desamparo absoluto por parte de todos los que debían cuidarla. Esta historia me rompe el alma porque reúne la peor combinación posible. Un crimen de odio hacia una raza por parte de un lobo metido en casa. Una madre que priorizó su dependencia emocional por encima de la vida de su propia hija. Y un sistema de servicios sociales lento, burocrático, que no llegó a tiempo para evitar el trágico final. Es la radiografía de una cadena de negligencias donde la única víctima fue una criatura inocente que gritó por ayuda con su comportamiento y a la que nadie quiso escuchar. Sara Ferraru era hija de Marinel Ferraru y Davinia Muñoz, quien ejercía como cabo del Ejército de Tierra. En abril de 2017, Davinia conoció a través de una red de contactos a Roberto Hernández, un mecánico con un amplio historial delictivo que la madre desconocía. Solo unos días después, a finales de mayo, Roberto ya pernoctaba en la vivienda familiar del barrio de La Rondilla junto a las 2 hijas de Davinia. Desde el primer momento, el hombre mostró una fijación inusual hacia la pequeña Sara de tan solo 4 años, a la vez que expresaba en mensajes de texto hacia la madre su profundo desprecio racista por los orígenes rumanos de la menor, a la que llamaba despectivamente la rumanilla.
Lejos de alarmarse, la madre comenzó a participar en comunicaciones que normalizaban dinámicas perturbadoras respecto a la niña. A partir del 16 de junio de 2017, Roberto se instaló definitivamente en la vivienda, dando inicio a un periodo de maltrato sistemático hacia la menor, mientras la madre se encontraba ausente por motivos laborales. El 11 de julio, tras ingresar Sara en el hospital con evidentes signos de violencia e inflamaciones, se activó por primera vez el protocolo de los servicios sociales. Davinia justificó las lesiones alegando supuestos accidentes domésticos y, para desviar la atención de los investigadores, ocultó la convivencia con Roberto y acusó falsamente al padre biológico de la niña, quien en ese momento se encontraba en Rumanía. Durante las semanas posteriores, la menor continuó sufriendo graves lesiones que requirieron asistencia médica mientras la madre obstruía deliberadamente la intervención de la Fiscalía de Menores y de Protección de la Infancia, cancelando citas y ordenando por mensajes a sus hijas que guardaran silencio absoluto en el interior de la vivienda para que las funcionarias no detectaran nada. El fatal desenlace se produjo la mañana del 2 de agosto de 2017. A sabiendas del terror y el pánico que la niña le tenía a Roberto, hasta el punto de rogar y suplicar irse con su madre al trabajo esa mañana, Davinia la dejó a solas con él, tras administrarle un calmante. Roberto agredió sexualmente a la menor y, ante la resistencia de ésta, le propinó golpes severos en la cabeza que le causaron una hemorragia masiva y un edema cerebral. Tras intentar contactar con Davinia sin éxito en varias ocasiones, el agresor llamó al 112 alegando que la menor no respiraba. Sara ingresó en el hospital en estado de muerte cerebral, falleciendo a la mañana siguiente. Su hermana mayor de 12 años se encontraba en la vivienda en el momento del crimen. Este caso evidenció un trágico fallo sistemático en los mecanismos de protección a la infancia de la época. En 2017, las comunicaciones entre los juzgados, la Fiscalía y los servicios sociales, tras una denuncia de malos tratos, se gestionaban todavía mediante correo ordinario. Esta deficiencia burocrática provocó que los técnicos de protección al menor tardaran 15 días laborables en concertar la primera cita con la madre, tras la primera alerta hospitalaria del mes de julio. Debido a las constantes maniobras de evasión y los plantones de Davinia, los psicólogos nunca llegaron a ver a la niña a solas. El expediente para retirarle la custodia ya estaba en marcha, pero la burocracia llegó demasiado tarde. En abril de 2019 se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid. La resolución judicial fue contundente contra ambos acusados. Roberto Hernández fue condenado a prisión permanente revisable por el delito de asesinato cometido con alevosía y ensañamiento, sumando 22 años más de cárcel por agresión sexual y maltrato habitual. El tribunal consideró firmemente probada la circunstancia agravante de delito de odio por motivos racistas. Davinia Muñoz fue condenada a 25 años de prisión por el delito de asesinato en la modalidad de comisión por omisión. La justicia determinó que, teniendo la obligación legal y natural de proteger a su hija, prefirió ignorar el peligro evidente y encubrir al agresor, lo que la convirtió en responsable directa de la desprotección y el final de la menor. No os podéis imaginar la rabia, la impotencia y la tristeza que se os queda en el cuerpo al cerrar este guión. Lo que me destroza de la historia de Sara es ver la indefensión más absoluta a la que se puede someter a un niño. Una niña de 4 años que no entiende de racismo, que no entiende de la dependencia emocional de su madre, que solo sentía un terror inmenso hacia el hombre con el que la obligaban a quedarse a solas. Pensar en esa mañana del 2 de agosto, con la pequeña vistiéndose sola a las 7 de la mañana, suplicando a su madre que no la dejara allí, aferrándose a ella porque sabía perfectamente lo que le esperaba, y que su propia madre le pusiera crema, le diera un ibuprofeno para tapar los golpes del día anterior y cerrara la puerta dejándola con su verdugo, es algo que no me entra en la cabeza como ser humano. La justicia ha sido contundente, sí. Roberto pasará el resto de sus días, supuestamente, a la sombra, y la madre cumplirá una pena ejemplar por dar la espalda a su propia sangre. Pero el precio ha sido altísimo. Una vez más, el sistema llegó tarde. Las cartas por correo ordinario se movieron más despacio que la violencia del agresor. Por eso, este es el puesto número 1, porque la memoria de Sara Ferraru merece ser recordada, no solo por el horror que padeció, sino como un recordatorio atroz de que la protección de los niños debe ser inmediata, rigurosa y sin excusas. Frente a una madre que la silenció y un sistema que se retrasó,
Nosotros hoy le prestamos nuestra voz para que su historia jamás caiga en el olvido. Y con la historia de la pequeña Sara llegamos al final de este recorrido tan especial. 100 episodios se dicen pronto, pero detrás de cada uno de ellos hay noches en vela, carpetas de sumarios judiciales que queman en las manos y sobre todo una responsabilidad enorme. La responsabilidad de no convertir el dolor ajeno en un simple espectáculo, sino en memoria, en respeto y en una herramienta para que estas historias no se repitan. Quiero daros las gracias de corazón a los que me veis en YouTube, a los que os ponéis auriculares cada semana en Spotify, a los que comentáis, compartís y dais visibilidad a los que ya no tienen voz. Archivo Mortal no es solo mi micrófono y mi ordenador. Somos una comunidad que elige no apartar la mirada frente a la realidad más oscura. Gracias por estos 100 episodios de confianza, de apoyo y de respeto absoluto hacia las víctimas. Esto es solo el principio, porque mientras quede una historia por contar y una injusticia que señalar, seguiremos encendiendo la luz. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Archivo Mortal. Cuidaos mucho.